Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Innovaluno Latam by Liz y Norma, nuestras maravillosas anfitrionas. Queremos presentarte a nuestro invitado del día de hoy, Luis Pozos González, ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, consultor líder en protección civil, seguridad de higiene y seguridad patrimonial. Cuenta con más de 25 años de experiencia en operaciones de emergencia, técnico de emergencias médicas, instructor en protección civil, evaluador de programa Hospital Seguro por parte de la Secretaría de Gobernación, especialista latinoamericano de respuesta a emergencias por la Universidad de Texas, técnico en gestión de riesgos. Hoy nos hablará de evacuación en edificios altos. Nos complace tenerte hoy con nosotras en nuestro programa. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos a nuestro programa Innovaluno Latam. Buenas noches a todos. Para empezar, queremos agradecer la presencia de nuestro querido Luis Pozos por tomarse el tiempo para participar con nosotras. Pero antes voy a dar la bienvenida también a mi partner. Hola Norma, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Liz, hola Luis, buenas noches. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Vamos a empezar con un tema muy interesante, sobre todo que nos llama la atención cuando vemos la publicidad, porque creo que todos debemos aprender en este contexto y sobre todo generar prevención, que creo que este es el hilo conductor de la charla del día de hoy. Bienvenido Luis, buenas noches, gracias por aceptar estar aquí y coméntanos un poco más acerca de la evacuación en los edificios altos, que es el tema de hoy. Gracias, gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Y la verdad es que es un tema que en lo particular me apasiona. De repente se dio un boom, no solamente en México, sino en muchos países de Latinoamérica, el crecimiento de las ciudades, pero hacia arriba, no hacia los lados. Se dio un tema muy importante en base a un análisis de los crecimientos paralelos, donde los servicios costaban demasiado para los gobiernos, y no solamente de salud, sino de energía, drenaje, etcétera, y acercarlos era muy, muy caro. Entonces vino por ahí de principios de siglo, digámoslo así, las famosas Smart City, ¿no? Ciudades inteligentes que, donde hoy, independientemente de que podríamos decir que es muy caro, podemos encontrar todo, y es una gran ventaja. A partir de ahí me llamó la atención, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si un fenómeno natural o antropogénico generado por el hombre llegase a provocar la evacuación de sus inmuebles? Y la verdad, las cosas que muchos de los colegas que nos dedicamos a la prevención y a la seguridad integral eran las preguntas importantes. Nos dimos a la tarea de hacer investigación, inclusive de hacer un diplomado con el tema de los servicios inteligentes para ver qué tanto era importante la evacuación o qué tanto no. Entonces les preparé una presentación, la verdad espero no tardarme tanto, las 4 horas que me prometieron que me iban a dar, espero se cumplan, y vamos a compartirla. ¿Me permiten? Sí, claro, adelante. ¿Ya estamos ahí? Listo, ya la vemos. Perfecto. Pues bueno, esta es una imagen que en cuanto me la compartieron me encantó, porque ahí solamente vemos, se alcanzan a ver 2 torres y una en construcción, que hablamos de 57, 58 niveles más o menos, en donde se albergan entre 7,000 a 10,000 personas durante un día. Imagínense que estamos sobre la avenida, una de las avenidas principales de la Ciudad de México, que es la Avenida de la Reforma, que tiene sus historias, porque al llamarle Paseo de la Reforma viene desde la parte del Porfiriato, y la verdad las cosas es que el evacuar a todas esas personas en un momento dado es y fue complicado, hablando del fenómeno del 2017, 19 de septiembre. Bien, quiero irme muy despacio para que quienes están presentes en esta charla, ¿sí?, les quede muy claro, la verdad, qué es lo que tenemos que hacer. No solamente en México, repito, sino en
toda Latinoamérica, se están construyendo edificios muy altos. La torre más alta hasta ahorita en Latinoamérica se encuentra en Panamá. La segunda se encuentra en México, en el estado, llámese departamento como lo conozcan por allá, que es Nuevo León, y se está construyendo una torre en México, que es un conjunto enorme, 75 niveles, más de 300 metros de altura, que a lo mejor no llega a otros rascacielos, pero las cosas que es muy complejo, sobre todo en aquellos países donde sentimos un fenómeno natural llamado sismo, que todos conocemos, y que la verdad, de repente, el estar en esos inmuebles no creo que sea nada grato. Como experiencia, puedo decir que el único sismo que me tocó vivir en un edificio fue en un 9º piso, y aún dedicándome a lo que me dedico, la verdad es que sí tuve miedo. Sí. Quiero que tomar unas ciertas consideraciones importantes con el tema de las imágenes, ilustraciones. Meramente tiene un propósito didáctico y de referencias normativas que pueden aplicar en muchas edificaciones. Tanto, como lo vieron debajo de mi nombre, vienen estándares nacionales, por lo menos aplicables en nuestro país, y estándares internacionales que a nivel de Latinoamérica ya muchos países lo han adoptado, como es la NFPA, que para Estados Unidos es un pilar en el tema de la protección e inclusive en el tema de seguridad humana, que es algo muy, muy importante y que no dudo, tengo la oportunidad de conocer alguna normatividad latinoamericana, perdón, que en lo primero que se piensa es en la seguridad de la persona, posiblemente de la parte privativa o particular mobiliaria, y después la parte del medio ambiente, y que ha ido cambiando, ¿no? Entonces, reitero, la mayor parte de la normatividad que se maneja es en principio seguridad de las personas. Quiero manejar un antecedente sin quererme poner romántico, ¿sí? Aquí en México, un edificio emblemático que tenemos y que quien viene a México y no se sube a ese mirador, no vino a México, literal, ¿no? Cuando vienen hermanos, amigos latinos, porque afortunadamente conozco mucha gente que cuando viene, antes de invitarles un café, lo primero que es, vámonos a lo más alto, por lo menos hasta ese entonces. La Torre Latinoamericana fue un edificio el más alto de la Ciudad de México desde 1956 y hasta el 72, con el récord de rascacielos más alto del mundo fuera de Estados Unidos y por lo tanto en Latinoamérica. Pero ¿cómo está construido? Sí. ¿Por qué lo quiero manejar como antecedentes? Porque aparte que es un edificio emblemático, fue una de las primeras construcciones que se edificaron con las normas de resistencia sísmica en nuestro país. Mucha gente, incluso de México, pensaba que las normas o el reglamento para el tema de resistencia sísmica nacen después del 85, de un sismo muy grave que hubo, y que a partir de ahí se construía con ciertas medidas. Y no es así. Para México, en 1920 llegan las primeras normas, y este es uno de los primeros edificios, como lo pudieron ver en la foto anterior, ¿sí?, que se construye bajo esas medidas. Inclusive quienes teníamos conocimiento en el tema de construcción, al inicio pensábamos o decíamos que eran en base a gatos hidráulicos, y mucha gente pensaba o se imaginaba un gato hidráulico, ¿no? Aquí en México lo ocupamos para el tema de elevación de vehículos cuando nos poncha la llanta, y así funciona. Bueno, si lo queremos ver estructuralmente, pareciera que sí es un gato hidráulico, ¿sí? La torre tiene una construcción flotante
que está cimentada bajo pilotes de cimentación y lo que se le conoce como fosas de flotación. Los propios mantos freáticos se encargan de mantenerlo con esta cierta recuperación de agua por los espacios pluviales y fluviales, y igual la redundancia, entonces es como este inmueble llega a flotar. Tiene 45 pisos. Podría hablar de toda la infraestructura que tiene, pero el estar en la parte más alta y observar la mayor parte de la ciudad, porque está en un punto muy, muy estratégico, la verdad es que es algo que nadie se puede perder. Lo que sí, y como pueden ver el movimiento dinámico, lo que sí es que yo no quisiera estar ni siquiera en planta baja cuando haya un sismo, ¿no? Y este edificio, reitero, fue tan emblemático que su primera prueba fue en 1957 con un sismo de 7.1. Después, en el 79, por ahí se nos colapsó la Universidad Iberoamericana. El 85, muy, muy emblemático para nuestro país y lamentable por el tema de las fatalidades. Y en el 2017. Pero somos tan hábiles en este México que hasta un meme hicimos para ello, ¿no? Pues, ¿de qué está hecha? Tiene columnas de acero, pilotes de concreto armado, unas enormes fosas de cimentación, tiene sótanos para la absorción, tiene una dinámica muy bien calculada, y quien lo diseñó, ¿sí?, exclusivo para una empresa de seguros, que así se llamaba, Seguro de Latinoamérica, ¿sí?, sabía lo que estaba haciendo. Y de ahí comenzaron, curiosamente, del centro de la Ciudad de México a construir edificios, ¿sí?, aún más altos, y ahora quedó esta torre pero muy abajo. Tan es así que hoy tenemos otra torre emblemática, premiada a nivel mundial, pero curioso, con una tecnología completamente diferente en el tema de resistencia sísmica. Sí. Cada que paso por esta avenida o por donde se encuentra la Torre Latinoamericana y me pregunto cuáles son sus temas de evacuación, sus procedimientos, sus medidas, la verdad es que me obligan a preguntar, porque la normatividad y la ley en nuestro país nos exige llevar a cabo simulacros de evacuación o simulacros de repliegue por lo menos 3 veces por año, dependiendo de la legislación, 2 veces por año, o la localidad hasta 1 al mes, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, si yo obligo a estas personas a evacuar un inmueble tan seguro y van a llegar a una avenida a formarse, a hacer el control y conteo de las personas, para que alguien entre y haga una revisión visual identificando si hay daños o no, y después de 45 minutos baje y les diga, todo está bien, podemos regresar, la verdad es que cada vez que lo pienso me da un infarto, ¿no? Literal. ¿Por qué? Porque el inmueble es tan seguro, y no quiero decir que no se puede colapsar, nada es seguro con la naturaleza, pero está tan bien planeado, pero tan bien planeado que muy difícilmente va a provocarse un daño en este inmueble. Si se dan cuenta, y el esqueleto que ustedes están viendo no tiene una sola columna, ¿sí? Son edificios o pisos suspendidos que permiten desde la cimentación, conocido como el famoso muro Milán, ¿sí?, que desde esta parte hasta esta parte o hasta esta parte, ¿sí?, cuenta con un concreto aparente que no tiene absolutamente ningún acabado. Literal, como se fue construyendo, así se fue acabando. Pero lo que es mejor, independientemente de la resistencia sísmica, cuenta con un famoso cubo de elevadores que nos permite tener una protección hasta por 3 horas en algún momento, si existiese algún
fuego en cualquiera de los pisos. ¿Por qué pongo esto como antecedente? Porque cuando me invitaron a esta plática, y que, reitero, en muchos países están construyendo edificios y que de repente los piden que los desalojen por alguna emergencia y después de cierto tiempo regrésate, lo que estoy poniendo en riesgo no es el edificio, sino las personas. El objetivo es muy simple para esta plática. Que hagamos énfasis en los análisis de riesgo para una buena toma de decisiones. Que hagamos todo un estudio, ¿sí? Que inclusive nos vayamos desde el proyecto, desde la parte del diseño ejecutivo, para saber si realmente dentro de mis procedimientos, protocolos de emergencia, voy a requerir la evacuación. A lo mejor un edificio de 3 o 4 niveles probablemente se requiere, depende de sus años de construcción, tipo de construcción, cimentación, distribución o diseño. Pero ya un edificio de este tipo, conocidos como edificios de gran altura, lo veo muy, muy complejo. Imagínense que yo le diga a las personas que vienen del piso 57, piso 60, piso 70, que vienen con sus piecitos temblando, emulando un poquito a Bambi recién nacido, personaje de Disney, y que le diga, todo está bien, podemos regresar. No, hombre, me dicen eso a mí si agarro un arma y los fusilo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no conocemos bien el inmueble, que no conocemos realmente en dónde está cimentado desde la parte del diseño y para realmente para qué fue construido. ¿Sí? Fíjense que cada pilote de cimentación que tiene la torre latinoamericana tiene un soporte por metro cuadrado de pilote de hasta 300 kilos. O sea que todo ese cuerpo que tenemos desplantado, elevado o edificado, como le quieran llamar, ¿sí? Está sumamente bien soportado. Si nos regresamos a la imagen anterior, este edificio que tiene un muro Milán que es muy, muy amplio, y no solamente desde la cimentación, sino hasta el desplante, y que le digamos a la gente eso quiere decir que no hicimos un muy buen análisis en el tema de mis procedimientos. La definición como tal de rascacielos o edificios altos no existe. No existe como una definición precisa. En cuanto a la altura, se considera que un rascacielos es aquel edificio cuya altura supera los 500 pies, más o menos equivalente a los 152.5 metros de altura. Un edificio alto y habitable se denomina rascacielos, así como aquellos edificios que destacan por su altura sobre los de alrededor de ellos. Esto último se fundamenta en la edificación o definición del Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, por lo menos en nuestro país, y así es como se definen. Pero ¿qué pasa con otros países? Ejemplo, en Estados Unidos, la NFPA considera un edificio de gran altura a partir de los 23 metros. ¿Esto por qué? Porque la escala o el equipo de respuesta de bomberos con una escala teleférica es lo que llega a alcanzar. Muy difícilmente una escala va a llegar a esa altura. Muy difícilmente para hacer algún rescate, alguna penetración o alguna extinción. Hoy todos esos sistemas y todos esos edificios cuentan con ciertas medidas que muy difícilmente los bomberos tendrán que acceder por una escala. Muy difícilmente. Es más, cuando de repente llego a hablar que los elevadores pueden ser un buen sistema de evacuación en caso de una emergencia, la gente casi me golpea, ¿no? No, Luis, pero es que hay muchos edificios que nos dicen que no podemos usar. No los podemos usar porque la gente no ha sido entrenada para hacer buen uso de los elevadores. O probablemente los edificios ya son muy viejos y no cuentan con ciertos mecanismos que nos permitan hacer ese manejo de manera manual para evitar que el fuego pueda en su momento propagarse. ¿Sí? NFPA en su norma 70
que habla de alarmas contra incendio, nos da una especificación muy clara de que los elevadores se pueden ocupar para el tema de evacuación, inclusive, y de manera primaria, la llegada de los cuerpos de auxilio que tuviesen que subir, hacerle frente a una emergencia en el piso 40, en el piso 45, o inclusive hasta en el piso 60. En nuestro país hemos adoptado, uno, el reglamento de construcción y sobre todo las normas y códigos de NFPA como un estándar internacional para una buena toma de decisiones, inclusive desde los diseños. Estas imágenes que ustedes están viendo, que son edificios muy altos y muy emblemáticos, una de las cosas es que cuentan con sistemas que por ningún modo, en lo particular, Luis Pozos, se atrevería a evacuarlos solamente para decirles que van a revisar las instalaciones y en su momento puedan regresar. Sí. No me quiero salir del tema, pero una anécdota hace algunos años, cuando de repente me llega a mi correo una invitación a participar en un diplomado de edificios inteligentes, me llamó mucho la atención. De los 8 módulos que contenía el diplomado, había el módulo 7 que decía protección civil y seguridad patrimonial. Bueno, vamos. Cuando veo el contenido, me doy cuenta que es más para desarrolladores, integradores, constructoras, etcétera. Dije, pues yo voy. ¿Por qué? Haciendo cierto censo en varios inmuebles ya considerados de gran altura en la Ciudad de México, muchos de los administradores me decían, pues dices que yo no sé, o sea, la verdad es que me entregaron el edificio, lo voy a administrar. Oye, estás encima de un Ferrari y lo estás manejando a 10 kilómetros por hora, 5 millas, o sea, la verdad es que no le estás dando el uso adecuado. ¿Sí? Lamentablemente, muchos de los desarrolladores o constructoras, por ley en México, una vez que terminan la construcción, la administran por un año para ver el tema de daños ocultos, ciertos vicios ahí ocultos, y al año se lo entregan a quien realmente se va a quedar con él o lo va a administrar de ahí en adelante. Pero es como que una carta de entrega de, aquí está el carro, tu factura, tus llaves y nos vamos. Y lo aceptan muchos administradores. Cuando llego al diplomado, toda la gente se presenta, por ende, el apellido P, pues hasta el final. Cuando me presentan, entonces me queda viendo así, ¿y tú qué haces aquí? Literal les contesté, aquí vengo a hacer lo que ustedes no hacen allá. No están educando a la gente que está haciendo o está llevando a cabo la administración de un edificio y lamentablemente por esa falta de conocimiento está poniendo en riesgo a las personas. Por muy inteligente, por muy equipado, por muy establecido que esté el inmueble, van a poner en riesgo a las personas. El movilizar 1, 2, 3, 4, 5 pisos, nos estamos poniendo en riesgo. Paseo de la Reforma es una avenida muy larga, muy emblemática, sin embargo, ¿sí? Es un corredor comercial no solo turístico, sino también habitacional. Y en el momento de una emergencia, donde tengan que evacuar todos esos inmuebles nada más porque sí, no nos va a permitir y ni nos permitió en el 2017 circular ni una bicicleta. Más que ver un horario, digámoslo así, o laboral, un día laboral, y las avenidas no se dieron abasto y los cuerpos de auxilio menos. Entonces, considerar desde ahorita el cómo establecer un procedimiento de evacuación, ¿sí? O de repliegue, va a partir desde un análisis de riesgo. Hay muchas definiciones de evacuación. La verdad es que me he encontrado literatura no solamente en Latinoamérica o estadounidense, sino también canadiense. Hay muchas europeas con la que su servidor se queda y comparte. Es incluso con el primer renglón que tenemos ahí en rojo. Conjunto de procedimientos. Tengo que establecer, de acuerdo a mi análisis de riesgo, cuáles van a ser aquellos que por su probabilidad
tengan mayor presencia o probabilidad de presentarse en un momento dado. Y que entonces, al establecer estos procedimientos y difundirlos a todas las personas, van a aplicar acciones correctas. Ya todo lo demás es muy largo, pero yo me quedo con el primer renglón, ¿sí? Independientemente que la literatura es muy amplia y adecuada para cada país, para cada localidad, y sobre todo mucho para cada inmueble. En México tenemos una frase que yo creo que puede caber en muchos países, que un procedimiento de emergencia se hace como un traje a la medida. Yo llego a comprarme un traje, o una camisa, un pantalón, y lo hago con mi talla, no con una talla estándar. ¿Sí? Lo mismo, cada procedimiento de respuesta a una emergencia tiene que partir desde un análisis para poder entonces trazar todas esas medidas y establecerlo al 100%. Este es un tema muy largo que también llevaría mucho tiempo, pero yo se los voy a dejar muy simple. Y para quienes nos acompañan el día de hoy y administran o dan consultoría, capacitación o inclusive habitan un inmueble de esa altura, ¿sí? Hagan un análisis de riesgo solo con una pregunta. ¿A qué estamos expuestos? ¿Qué pudiese ocurrir en mi inmueble que me obligaría a llevar a cabo una evacuación? ¿Sí? Colaboré en una empresa, en una aseguradora durante muchos años, y en el 2011 me dicen: Luis, fíjate que la empresa está creciendo, ya no cabemos en este edificio, era un edificio de 12 niveles, y nos vamos a cambiar a uno que se está construyendo en Paseo de la Reforma. Literal, lo que hice fue, ok, ¿cuándo? No, todavía falta, estamos hablando por ahí de abril de 2012, mayo más o menos, pero vamos a sumar todas las otras oficinas para que ya estemos concentrados en un solo edificio. Ok, la dirección. ¿Para qué, Luis? Para ir haciendo un análisis de riesgo, no solamente del inmueble, sino del entorno. Porque sobre Paseo de la Reforma, y sobre todo, yo creo que lo han de escuchar en las noticias, sí, Paseo de la Reforma es, aparte de emblemático, el centro donde se concentran todas las manifestaciones que ustedes quieran imaginarse, desde la más pacífica hasta la más violenta. ¿Sí? Y de repente cortan la salida de muchos inmuebles. La gente que está ahí, que habita, que transita, que trabaja, pues se ve encerrada o en peligro por las manifestaciones. Pero no solamente manifestaciones de ese tipo, sino también hay, sí, paseos culturales, paseos dominicales que le llamamos por acá. O sea, hay de todo que pone en riesgo. Me dice en ese entonces mi jefe, pero pues falta mucho. Sí, pero hay que asegurarnos de manera preventiva para que cuando se traslade toda esa gente, ya tenga el conocimiento a dónde se va a ir. Soy la dirección, y para nuestra mala suerte, o mi mala suerte en el análisis, exactamente el edificio se encontraba en la rotonda o la glorieta del Ángel de la Independencia. Y ahí está el edificio, ¿no? Ahí está la empresa todavía. Volví a hacer exactamente el mismo gesto, dije, bueno, pues si esa es la meta de la empresa, no hay más que apoyarlos, pero hacer un buen trabajo. Nos llevó un promedio de casi 6 meses. Cuando lo entregamos, mi jefe se me queda viendo y dice: oye, Luis, ¿en serio? Sí, a eso estamos expuestos. Y ahora tenemos que trabajar no solamente en las medidas internas, sino también en las externas. Ustedes saben que de repente en esas grandes empresas hay ejecutivos, y se maneja mucho en México, pues, que traen su protección ejecutiva, sus escoltas, ¿sí? Varios vehículos, llaman mucho la atención, etc.
Entonces tienes que hacer planes muy específicos. Cuando me dieron los planos arquitectónicos del inmueble, identifiqué que curiosamente había un elevador que así le llamaron, elevador ejecutivo, porque ya tenían pensado que en ese edificio no solamente iba a llegar esta empresa a la cual menciono, sino otras a nivel internacional, que iban a llegar directores de muy alto nivel, gente del consejo directivo, etcétera, y que pues, por ende, por seguridad, se requiere ese elevador. La verdad es que nos vino bien porque los recursos nos ayudan muchísimo. Pero, ¿dónde iba a quedar esos directores de la empresa? La empresa llegó a un edificio de 33 niveles, ocupando 16, y exactamente la alta dirección, el CEO, quedó en el piso 16. ¿No? Evacuamos, no evacuamos. Me tocó vivir la emergencia del 2017 a unos cuantos metros de ese edificio. ¿Sí? La gente por pánico, literal, por pánico evacuó los inmuebles. Y por muchas otras cosas que, bueno, no vienen al caso, pero lo evacuaron. Y exactamente todo mi sueño guajiro de que les decía que podíamos inundar todo Reforma, se inundó todo Reforma de personas que no había un solo, o no cabía un solo alfiler. Muchos de los inmuebles se evacuaron después, otros incluso durante el sismo, pero ¿sí? Para poderlo hacer de la mejor manera, si es que vamos a llegarlo a hacer, a evacuar, un punto importante es a qué estamos expuestos. Hacer toda una lista de amenazas y de ahí hacer una evaluación y de ahí hacer una terminología y de ahí desechar los que son no prioritarios y establecer realmente a los que sí tienen mayor probabilidad. En México tenemos dos principios esenciales. Si vas a construir bajo un diseño, en este caso, de sismo resistencia, y otro de compartimentación. ¿Qué quiere decir? Que si hay un incendio en un piso o en un área, no permitas que se propague demasiado rápido. Que haya una contención, ¿sí? Pero preocupando o procurando primero la vida. De ahí, pues, tuvieron que tomar estándares internacionales. Que yo tengo una frase, a lo mejor muchos ya la conocen, ¿sí? No hay que inventar el hilo negro, ya está. Pero ¿qué nos dice lo local? Aunque no lo crean, y lo digo muchos, muy abiertamente, y lo digo a los colegas nacionales, hay demasiada normatividad que nos puede ayudar, inclusive desde el diseño, para establecer las medidas de seguridad, siempre protegiendo a la vida. Desde propias leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas que a lo mejor no son obligatorias, pero que nos dan una buena referencia, y que si eso no es suficiente, entonces sirven a la parte internacional. Lamentablemente muchos todavía dicen que NFP en México no es obligatorio. Nadie dice que sea obligatorio. En algunos países, Costa Rica, El Salvador, Panamá, ya lo tienen como un estándar, ¿sí? Que sirve como una muy buena referencia, reitero, para la protección humana. De ahí se podrá hacer el tema de protección para la parte patrimonial y a lo mejor para el medio ambiente, pero lo primero es seguridad humana. ¿Con qué empezamos? Ya hice todo un estudio, un análisis, Luis, ya tengo, ¿sí?, mis prioridades. Bueno, ahora ¿con qué contamos? ¿Cuáles son mis recursos? Este plano que ustedes están viendo ahí es de un edificio que se encuentra en la zona turística a un costado del bosque de Chapultepec. La foto del inicio, después se lo señalo, es de 31 niveles. Ustedes pueden ver, déjenme pongo mi láser. Vean ese tipo de columnas
robustas, pero vean ese tipo de muros amarrados a columnas, reitero, mucho más robustos. El amarre que se tiene con las traves, que acá le llamamos un tipo de construcción bajo marcos rígidos, que nos permite tener parte de una construcción, ¿sí?, con sismo resistencia mucho más segura para las personas. Áreas completamente diseñadas para, si tenemos que evacuar, la cantidad de personas que tenemos en cada uno de los niveles tenga el espacio adecuado y la seguridad adecuada para hacer estos desalojos. ¿Qué recursos y qué medidas requerimos? Nos lo va a dictar nuestro análisis de riesgo. Y puede cuadrar con el diseño que se hizo para dicho inmueble. ¿Por qué? Ya lo hice ese análisis desde un principio. Quien llega a dar una consultoría o va a colocar medidas de seguridad, hace otro análisis y de alguna otra forma va a cuadrar con el que ya teníamos. ¿Qué requerimos? ¿Sí? Para el tema de sismo resistencia, ya está sustentado, ¿sí?, en los elementos estructurales. Ya tenemos un marco regulatorio para ello, estamos cumpliendo, ya sé que por esa parte no tengo ningún problema. Para el tema de incendios, instalar importantes sistemas de detección, ¿sí?, sistemas de notificación que nos estén indicando, incluso con el tema inclusivo de si no escuchas, tenemos estrobos, ¿sí?, o el sonido, ¿sí?, en caso que tengamos que evacuar o que nos informe que hay una emergencia. Equipos, ¿sí?, de supresión que una vez notificada la emergencia, que no es controlada por equipos de primera respuesta, entonces comienzan a activarse estos hidrantes, estos rociadores que permiten salvaguardar la vida de las personas y que tampoco los ponen en riesgo. Si bien es cierto, el extintor es una medida de primera respuesta, también es cierto que si no lo controlé con 2 extintores máximo, muy difícilmente lo voy a controlar por más equipos. Recuerden que la etiqueta o nomotecnia del equipo contra incendio, los extintores, nos da una cierta distancia de disparo. Si con 2 extintores no logré controlar la emergencia en su fase inicial, muy difícilmente con los 50 extintores que traiga lo voy a hacer. ¿Por qué? Creció, ¿sí?, el fuego, creció la temperatura, aumentaron el desprendimiento de vapores o gases tóxicos, y por más que me quiera agachar y acercarme, muy difícilmente. Y si eso creció, eso aumentó, va a alcanzar la temperatura adecuada para que esos rociadores comiencen a trabajar. Entonces ya no requiero la mano del ser humano, pero está pensando en la protección de ese ser humano. Equipo de primera respuesta para profesionales o para personal que se encuentre altamente capacitado. Y lo digo altamente capacitado porque desde manejar un hidrante, colocarse un equipo y hacerle frente a la emergencia, sí, debe de contar con una capacitación específica. Los equipos se ven muy padres, muy bonitos en los pisos, pero la gente no fue contratada para ello. Y si es así, entonces que tengan la capacitación adecuada para hacerle frente a la emergencia. Y lo que mencionaba hace rato, la compartimentación. El ya contar con este tipo de puertas que literal tienen una barrera cortafuego que nos permite hasta 3 horas resguardarnos en el cubo de las escaleras o en su momento tener una protección para que el fuego no se integre al cubo de las escaleras, en 3 horas, hombre, en 3 horas claro que desalojé un inmueble de gran altura. En las torres que se han hecho evacuaciones por simulacros o emergencias reales, les lleva promedio entre 48 y 60 minutos hacer la evacuación.
si fuese por algún incendio, y quiero no serlo muy técnico, si esto se activa, o estos resortes se activan, entonces el fuego se va a mitigar. Esto me lo resistió, ¿sí? Entonces, en mi área de resguardo, en mi cubo de escaleras, donde inclusive se encuentra un mecanismo que genera presión positiva al momento de notificación de la emergencia, no tengo por qué bajar corriendo. Digo, tampoco lo voy a hacer platicando y tomando el café con la gente, pero por eso son edificios compartimentados, seguros, para evitar que la gente baje corriendo. Sí. Y si eso le sumamos que por obligación, normatividad, por lo menos en México, y existe dicha norma, se le coloca material entumecente al esqueleto del edificio, la propagación va a ser muy, muy difícil. El debilitar una estructura como esta, con el calor del fuego, va a ser muy, muy complejo, dado que este material es un intumescente que permite la protección a la estructura. ¿Sí? Entonces, con todo esto que estamos viendo, que no quise ponerle tanto texto, sino más imágenes, ¿sí? Aunado a mi análisis de riesgo, hombre, y me voy a adelantar mucho, ¿por qué tendría que evacuar un inmueble de gran altura? Y si lo voy a hacer, conozco todas las medidas con las que cuento para hacerlo lo más seguro posible y no poner en riesgo a las personas. Y al final daremos unos procedimientos esenciales, generales, para que se dé una idea de cómo poder trazar esa parte. Pero quise comenzar con los recursos, con las medidas que se cuentan y que puedan tomar en consideración, bien lo mencionaba el objetivo de la plática, ¿sí? Considerar muy, muy bien el qué es lo que vamos a hacer. Ponemos en riesgo a la gente. Si ya de por sí está en riesgo con la emergencia, y todavía más por un mal procedimiento, una mala toma de decisiones, ahora entiendo por qué dicen que los sismos o las emergencias no causan las lesiones a las personas, sino la mala toma de decisiones o la falta de entrenamiento o desconocimiento de las personas por todos estos equipos. Cuando se cumple la fecha de traslado de cierta colonia, de esta aseguradora que menciono, a donde se iba a pasar la reforma, antes de que se pasaran, se trasladaran, se les dio un curso de conocimiento a las personas de a dónde nos íbamos a ir. Este es un edificio que cuenta con todo esto, todas las medidas, incluso presumiendo que era un edificio sustentable, vaya, un edificio LEED como hoy en día se maneja en muchos países. Se les dio a conocer con qué sentido, para que se sintieran mucho más seguros. Y la verdad de las cosas es que cuando hacemos un trabajo así, y lo probamos lamentablemente con una emergencia real y vemos los resultados, ¿sí? Podemos dormir tranquilos. Cuando ocurre el 2017 el sismo, pasada la emergencia, ya mucho más tranquilos, empezamos a ver los videos del comportamiento de la gente piso por piso. Todo el equipo de comité de desastres que llevamos acá, sí, la verdad es que hasta se nos llenaron los ojos de lágrimas del gusto de que la gente se comportó en base a todo lo que se provisionó con más o menos 6 meses de anticipación. El conocimiento de las instalaciones, la instalación de las medidas, el análisis de riesgo, la capacitación de las personas en el antes, durante y después, ¿sí? Y al verlo en ese momento, hemos cumplido. La gente nunca estuvo en riesgo. Los brigadistas, voluntarios que apoyan para la atención de emergencias, actuaron de maravilla. Pero es cuando se les da a conocer
que acaban de comprar un Ferrari, que pueden correrlo a la velocidad que ellos quieran, porque esos son los edificios inteligentes. El tema es conocerlos para poder tomar una decisión en mi proceso de evacuación. Esta imagen la diseñamos hace algún tiempo con el fin de demostrarles para qué sirve lo que mencioné hace un momento de la presión positiva. Todo el sistema de ventilación de aire acondicionado, cuando se notifica la emergencia, se revierten los mecanismos con el fin de evitar que el humo pueda cruzar el vano de una puerta, o el marco de una puerta, o la puerta. ¿Sí? Y es una gran ventaja porque entonces mi vertical de escaleras se vuelve una zona de menor riesgo en caso de un incendio. Objetivo, mantener el humo fuera de las escaleras. Permitir que las personas puedan escapar en caso de incendio hasta casi, y lo digo sarcásticamente, de rodillas. Mantener una presión positiva entre las escaleras y el espacio. La puerta soporta la temperatura, pero si por alguna situación alguien la mantiene abierta, pudiese entrar el humo, y recuerden que este tiende a subir, no a bajar, inunda mis verticales y la gente va a quedar atrapada. Con estos mecanismos, usted demuestra que entonces sí tengo un edificio inteligente y que va a ser mucho más inteligente por parte de las personas cuando lo conozcan y no hagan mal uso de ello. Me han invitado a hacer evaluaciones a ciertos edificios y cuando hago el recorrido por las escaleras y veo las puertas completamente abiertas, atoradas con 20,000 cosas para que la gente no los cierre, hombre, ¿cómo no quisiera ser el dueño para correrlos? Oye, ingeniero, ¿pero por qué se lo pone? Es que para que la gente, sí, me queda muy claro que el ejercicio, la salud es primero y que la gente puede comunicarse por las escaleras en vez que por los elevadores, para que hagan cierta actividad física, etcétera, me queda claro. Pero se puede mantener la puerta cerrada y tener picaportes que abran y cierren desde el cubo de las escaleras. En muchos casos no lo hacen, pero se puede hacer eso. ¿Con qué fin? De que esas puertas realmente cumplan su función y que esa presión positiva, ¿sí?, duplique la función de seguridad. Así es como funciona, ese es el fin de esa presión, y que el conocerlo, hombre, hay edificios que no cuentan con este mecanismo, pero cuentan con la rejilla que le conocemos acá como Louver, perdón, que permite la ventilación natural. A cierta altura del edificio se siente la presión del aire y hace una función natural y no mecánica como esta. Cumple. Sí. El tema es conocer al 100% de la estructura y no nada más llegar y decirles, mira, ese es tu procedimiento de incendios, de sismo, de inundación, de amenaza de bomba, etc. No sé, N cantidad de procedimientos. Me he encontrado aquí en la Ciudad de México con procedimientos hasta que hacen en caso de tsunami. Pero bueno. ¿Qué debo de hacer? Ya tengo, y quiero ir de la mano con esa estructura, ya tengo mi análisis, ya tengo mis recursos, ya tengo mis medidas, ya tengo capacitación a las personas, ahora ¿qué debo de seguir? Yo les digo que tengamos normas de actuación. La primera, ¿cuántas personas estamos en el piso? Considerando a las personas con discapacidad. Por el tema de inclusión, por el tema de seguridad, muchos pensarían que son los primeros en evacuar. Más si tienen mecanismos como sillas de ruedas, bastones, auxiliares de valla, lazarillos, perros de compañía, etc. Casos especiales. Puedo tomar una decisión de acuerdo a mi ancho de salidas, así como batimientos, puertas, flujos, etcétera, para que si se cumple con las normas, aquí lo hacemos en base al uso. Si es para un edificio habitacional, el ancho mínimo son 90 centímetros, ¿sí? Y el ancho máximo 1,10. Si es para oficinas o comercio, desde los 2,50 el mínimo es 1,10. Si cumplo con ciertos anchos, entonces yo puedo hacer una evacuación a la par, personas con discapacidad y personas comunes.
ya no los mando al final. De lo contrario, en mi espacio de escaleras tendría que resguardarlos, como lo marca en FPA, capítulos 7 y 8, para poder que ellos esperen a que salgan la mayor cantidad de personas y entonces hacer el proceso de evacuación, inclusive por los elevadores. Pero aquí hay una norma de actuación mucho más concreta, la distancia total de recorrido. ¿En serio van a evacuar a una persona que se encuentra en el piso 50 para después llegar a la calle y decirle, todo está bien, podemos regresar? Estas tres normas de actuación nos ayudan para tomar una decisión. Si es necesario, ya debes de considerar estos tres puntos. Si no es necesario, el repliegue, el resguardo, ¿sí?, puede ser lo más seguro que se encuentra en este momento. Pensemos en un edificio con este tiro o esta superficie muy larga, donde voy a tener más de 200 personas. Aquí en México, de acuerdo a la cantidad de personas, son las escaleras de evacuación o las escaleras de servicio con las que debo de contar. Si cumple, entonces yo puedo hacer mi distribución muy precisa. Sé que cierta sección va a salir por una escalera, la otra sección por esta escalera y el resto por esta escalera. Pero no hago, ejemplo, que las personas que se encuentran en esta sala vengan hasta acá o en su momento tengan que venir hasta acá o viceversa. Quien se encuentra en esta oficina, no le pido que haga un recorrido hasta acá. ¿Cómo lo voy a hacer? En base a los metros cuadrados y distancias. En México tenemos una normatividad que nos dice que ningún trabajador deberá recorrer más de 40 metros de su área de trabajo a su ruta de evacuación. 40 metros. O hacer más de 3 minutos. Esto no quiere decir que yo tengo que hacer 3 minutos en la evacuación. Si se dan cuenta, si tuviésemos un plan arquitectónico con ciertas cotas, nos diría la distancia y haríamos todo ese trazo y ninguno de estas personas va a recorrer más de 40 metros ni hacer más de 3 minutos, lo mismo en este espacio y por ende mucho más en este espacio. Reitero, he tenido la oportunidad de ver normatividad o marcos legales en muchos países y la verdad es que muchos coinciden en distancias o recorrido, inclusive en tiempos. Con eso nos permite hacer una buena distribución para llegar a un proceso de evacuación. ¿Con qué debo de contar? Organización, comité, estructura. ¿Sí? Organización, desde quién coordina, quiénes son los que van a atender la emergencia, quiénes comunican, quiénes administran, quiénes... Gente voluntaria de las empresas que puedan atender mientras llegan los profesionales. El tiempo, sí es una buena medida, es un buen indicador, pero muchas veces, y siempre lo he dicho, quien no tiene palabras se llama naturaleza. Vamos a ver este video que nos va a hablar, no dura más de 5 horas, ustedes tranquilos, del comportamiento de un sistema de alertamiento sísmico mexicano muy conocido a nivel mundial en el sismo del 2017. Ustedes pueden ver aquí el score. Desde que se detectó la actividad sísmica y cómo van las ondas sísmicas activando todas estas, ¿sí?, terminales para llegar a la Ciudad de México. ¿Cuánto llevamos acá? Si tienen sus sonidos, no sé, que vayan a por ahí a espantar a los colegas que estén al lado o a las personas que estén al lado suyos. Sí. Vean, aquí ya empezó a activar lo que es el alertamiento sísmico con la onda primaria. La que se va a sentir
es esta que viene aquí. Aquí ya se percibe la actividad sísmica, la creación del subsuelo. Vean. Hombre, ya más de un minuto. Las zonas de menor riesgo son para el resguardo, ¿sí? Y me da el tiempo suficiente para poderlo determinar. Si sumo un análisis de mi estructura, cómo se encuentra la parte de construcción y sismoresistencia, la parte de las losas, la parte de los cristales que envuelven, la parte de periférica, entonces el riesgo es completamente menor. Vuelvo con la pregunta, ¿evacuamos? Este inmueble, que es de una empresa automotriz muy grande, vean cuántas columnas tiene y cuántos amarres tiene. En uno hay 2, en otro hay 3, en otro hay 4. Tengo zonas de menor riesgo que nos permiten resguardarnos mientras pasa la emergencia. Si a eso le sumo que es compartimentado, muy difícilmente mi procedimiento va a decir que evacuemos. Pero si hay daños, entonces evaluémonos. ¿Es necesario? Si es necesario, establece los procedimientos. Desde detectando la emergencia, alertando a las personas para que se preparen. Hasta ahí no tengo problema. Pero si suena mi alarma de evacuación, tengo que comenzar con la mayor precaución de vida. ¿De qué va a depender todo esto? Lo más difícil, factor humano. Que todos tengamos la información, que todos sepamos realmente cómo hacerlo. Siempre trazando un objetivo. Y reitero que todos lo conozcamos. Un ejemplo que quise poner antes de ir cerrando. Este edificio cuenta con 31 niveles. Tengo un incendio en el piso 17. Por ende, y de acuerdo al procedimiento, el que debo de evacuar primero es el que está en peligro. Mencionamos que el incendio tiende a subir, más no a bajar. Comienza con los desalojos posteriores. Probablemente, cuando llegue a propagarse, con todos los sistemas con los que contamos, ya no se propagó hasta la parte de arriba. Evacuaríamos. Si considero siempre las personas en peligro, son las que voy a evacuar primero. Ya los tengo resguardados. Está fuera de control, Luis, no funcionó. Y puedo citar muchos. Comienza con la evacuación de la parte de arriba. Posiblemente los que están abajo no hay necesidad. Pero si lo haces por seguridad, considera lo que viene posterior a la emergencia en caso de un incendio. Yo le llamo procedimiento de repliegue y evacuación a un tema de sismo. Contamos con un alertamiento sísmico. Nos da la oportunidad de tomar una decisión. Pero esa oportunidad la voy a amarrar con todo lo que ya hicimos anteriormente. Análisis, recursos, medidas, estructura, comités, capacitación, simulacros. Pero si lo tengo que hacer porque el inmueble se encuentra dañado, entonces comienza a hacerlo de manera ordenada, con ciertos tiempos de movimiento, dado que hay daños, evitando colapsar tu escalera, evacuando todos los pisos al mismo tiempo. La evacuación siempre va a ser hacia abajo, nunca hacia arriba.
Espero no haber ido muy rápido. Espero que hayamos cumplido las expectativas, sobre todo el objetivo. Y bueno, si hay preguntas, por favor. Inge, muchas gracias por este gran tema. Creo que, bueno, como sabes, estamos transmitiendo a través de Canal Prevención Chile, ¿no? Y que también tiene una filial en Canal Prevención México. Y creo que, bueno, tú sabes, ¿no? Chile por sí solo es un país sísmico, ¿no? Creo que ahí nos lleva a la delantera por mucho, pero también cabe mencionar que son muchas menos personas que aquí en la Ciudad de México. Claro. Y creo que hablar de estos temas y sobre todo por eso quisimos invitarte a este programa para hablar un poquito Gracias. tanto de este tema como de la cultura, ¿no? Me gustaría retomar un poquito de lo que dijiste y algo que me gustaría hacer énfasis, que es el tema de la educación y la cultura con la gente, ¿no? Creo y sabemos que muchas veces actuamos por desconocimiento, ¿no? Y como tú dices, tenemos la idea de que salir lo más rápido posible es lo mejor, ¿no? Y aquí estamos viendo que pues no siempre es lo mejor, ¿no? Y que los elevadores, me pareció algo, y yo no lo sabía, el tema del uso de los elevadores como en el tema de emergencia también es válido, ¿no? Siempre y cuando el edificio cuente con estas características. Y mi pregunta iba hacia allá, ¿cómo sabemos que en el edificio donde estamos esta medida es válida o esta medida se indica en algún lugar, se indica en los elevadores? ¿Cómo puedo yo, si trabajo o vivo en un edificio alto, saber que puedo evacuar por un elevador? La verdad de las cosas es que en México es muy, muy poco conocido, pero aparte de que es muy poco conocido, ¿sí? Lo prohíben. O sea, aunque el edificio cuente con ciertas características, la historia nos ha dicho que es mucho más peligroso usarlo. Y la verdad de las cosas es que no es así. Desde los, podría decir, 60, 70, ya se tenía esa medida, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hacemos de repente muchas copias de otros países, pero tenemos ese mito todavía de que puede ocurrir alguna emergencia. Pocas de las empresas y pocos de los edificios en México han permitido dar esa capacitación, sobre todo a la gente de seguridad y gente brigadista. No es como que una medida que esté plasmada en el elevador o en algún manual, sino que desde que termina la construcción y la obra es entregada, dentro del manual que se le conoce como comisionamiento de entrega, vienen dichas medidas y dichos ordenamientos, pero nadie los usa. En realidad yo tengo conocimiento del manejo de elevadores desde hace ya casi 16 años, y si me preguntan cuántos cursos hemos dado para el manejo de elevadores, Wow, increíble. Pero bueno, hoy aprendimos algo nuevo y bueno, me gustaría saludar a los que están por aquí. Vladimir Alejandro, que nos manda saludos desde Iquique, Chile, y dice que bueno, es la capital de los sismos por allá. Mari Menen desde Ecuador. Montserrat, saludos. Noemí Herrera dice, Luis, siempre agradeceré que compartas tu conocimiento. Yo brigadista del piso 17 en el sismo del 2017. hombre. Entonces, Curioso, y gracias, Noemí. La verdad es que, digo, tú sabes de qué estoy hablando, sabes que no dije una sola mentira, sí, qué bueno que nos acompañas. Y la verdad es que hoy por hoy, sabemos que si hacemos las cosas bien de manera anticipada, las consecuencias siempre van a ser menores. estoy correcto. Nos encantó tu participación, Luis, y sobre todo el leer lo que nos dicen. Vemos que hay muchas personas conectadas y la pregunta que yo podría hacerte antes de, y sobre todo compartir este refrán sería, más vale perder un minuto en la vida que la vida un minuto, escuchándote y sabiendo que va por el tema de concientización, va por el tema también de presupuesto, recursos, va por el tema de liderazgo, sabiendo de que en la mayoría de organizaciones inteligentes hoy en día lo que hacen es alquilar estos coworking que muchas veces están en edificios altos. Partiendo de esa connotación o de esta perspectiva, vemos de que no le dan mucho énfasis al tema de adiestramiento. Acá en Perú todavía luchamos con este aspecto
tenemos normativa, sí, pero que no está tan apalancada. Igual exigimos planes de emergencia, contingencia, evacuación dentro de las organizaciones y les cuesta a estas adaptarse. Sabemos de que es un saludo a la bandera muchas veces el decir, tengo esto, pero es un simple documento y que muchas veces no hay predisposición para el tema de cómo le enseñamos a estas personas esta respuesta ante emergencias, sabiendo que ellos son los principales dentro de estos aspectos. Y sobre todo el tema de la enseñanza, de esta disciplina, de que genere más adelante y los lleven sobre todo este soporte a sus casas, porque ellos son los que tendrían que llevar esta educación a sus niños, a sus adultos mayores cuando están en casa, porque esto se da y se da en cualquier momento. También en Perú también es una zona sísmica, ya hemos vivido muchos eventos anteriores. Y bueno, yo no he tenido el gusto porque estaba muy niña, pero mi mamá sí, de contar de cómo es esto y de toda esa adrenalina que se puede ver en estos aspectos y verlo en el hoy me preocupa porque no estamos preparados. Tal vez a nivel LATAM todavía soñamos con que esto pueda mejorar, pero la pregunta era la siguiente: ¿qué buenas prácticas tú desde la perspectiva muy fuera de la parte del Estado, muy fuera de la parte de procedimientos, manuales y todo lo demás, qué podrías dejarnos tú para todas estas personas que estamos aquí, que muchas veces estamos en casa o somos el soporte de nuestros familiares adultos y de nuestros hijos? ¿Qué hacer aparte de tener calma? Porque muchos escuchamos esa palabra mágica, tengan calma, y la calma se nos va cuando nos toca algo que queremos y sobre todo no sabemos qué hacer muchas veces. La pregunta es muy buena. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendación? Me van a odiar, pero leer. Hay mucha información hoy en día en las redes sociales, en el internet, en libros. Hay mucha literatura, desde la más esencial hasta la más técnica. Sí. Leer y compartir esos conocimientos. En México tenemos, y lo he visto en alguna otra literatura en Latinoamérica, un manual que se llama Plan Familiar de Protección Civil. ¿Sí? Bueno, a la fecha, el primer manual se imprimió en el 1996. A la fecha, si tú les preguntas a 10 familias quién lo tiene, literal. Hay que leer, hay mucha información, el qué hacer. Si bien es cierto, en la mayor parte de los manuales nos dicen que conservemos la calma, sí, ¿cómo? Hay un ejercicio muy bueno que se llama espiral del miedo, que llego a hacer en muchos inmuebles, sí, y la verdad es que eso nos ayuda, pero conocerlo a fondo, sí, y no más que leer. Y vivirlo para ver, No, porque esto de las prácticas, no esto de las prácticas, como que muchas veces los trabajadores dicen, porque nos ha tocado, bueno, Norma también hace consultoría y tú también, Luis, sabemos de que muchas veces los trabajadores están ahí como para la foto, porque no hay mucho ese aspecto de querer involucrarse muchas veces porque no les toca, pues, y es así, tal vez la maduración acá, bueno, yo suelo comparar por los episodios o por las características de las empresas donde he rotado, que veo que la empresa minera tiene mayor conciencia, se podría llamar en este aspecto, que las demás, entre comillas, que las demás en el tema industrial y otras, porque le invierte más y sobre todo genera el tema de siempre estar allí y el soporte y también decirle a la comunidad, estamos acá frente a cualquier emergencia. Como que eso hace como que todavía tú sueñes como un poquito de esperanza, pero ¿y los que estamos acá? Pero Entonces, fíjense, acabas de tocar un punto muy cierto y espero no alargarme mucho. Sí, efectivamente, la industria, la minería, la hotelería, el turismo, etcétera, tienen esas medidas. Yo me pregunto, y siempre lo he dicho en muchos foros, pero en esos inmuebles trabajan personas que viven en casas. ¿Por qué no esos conocimientos que aprovechan cuando las empresas los capacitan, los tropicalizan en su casa? Esa es la parte donde yo no entiendo, ¿no? Pero bueno, ocurre. Pocos lo hacen. Muy pocos. muchas gracias. Entonces, Luis, vamos a empezar ahorita, Norma, si me permites, nuestro momento de nuestras preguntas, sorpresas, saliéndonos ya un poco del foco, del hilo conductor que ha sido hoy día. Queremos saber, no es que seamos chismositas, ¿eh? Sino que queremos saber un poco de ti, para conocerte un poco más. Entonces, ¿nos ayudas por ahí, Alex? ¿Cuál ha sido tu experiencia más vergonzosa, Luis? Cuéntanos un poquito.
Híjole, a ver, ¿literal en general o en el tema profesional? En general. En un curso que dicté de manejo de extintores, que al momento de dar la instrucción, lo disparo, pero lo disparo en mi cara. El instructor, lleno de polvo. Y el instructor que lo sabe todo. Bueno, en ese entonces, estoy hablando de hace ya casi 20 años, pero literal, ¿eh? Literal. Y tengo otras, pero creo que nada más me hicieron una pregunta y con eso basta. Bueno, y para cerrar, queremos preguntarte, ¿cuál es tu gusto culposo? Cuéntanos de ese gusto culposo que dices, ay, Dios. por más culposo que sea, pero lo hago. ¿Cómo lo explico? Pues así, normal. Cuéntanos. Lo estoy explicando. El café. Tú lo sabes. ¿Por qué culposo? Soy hipertenso de nacimiento. Tengo prohibido. O sea, que no deberías de tomar café. Tengo prohibido tomar café. El tema de dejarlo es muy complejo. Incluso, muchos conocen también, no lo tengo a la mano, pero terminando lo hago, el puro. O sea, no solo es un gusto, son dos. Entonces, no debería. Y no es un ejemplo bueno ni un orgullo decirlo. La pregunta es muy atinada. Sí, pero hijo, cuando me lo dijo el cardiólogo, le dije, ok, Abraham, cuando dejes tú de fumar, yo dejo de fumar. Y el cardiólogo te dijo, sigue tomando café, no hay ningún problema. ¿Cómo te explico, Luis? Bueno, es que hay placeres en la vida que uno pues no puede dejar, ¿no? Y yo también me declaro adicta al café, también tú lo sabes, y bueno, aparte de que el café te da como esa parte de la plática, ¿no? El cafecito, la charla, la sobremesa, y bueno, al final compartiendo con la gente que quieres, creo que es como un gusto culposo que se disfruta, ¿no? Agradable, sí, claro. Perfecto. Pues Liz, no me queda más, Luis, más que agradecerte por esta plática, por este tiempo. Tu tema del día de hoy es algo que normalmente no hablamos, que normalmente no se dice, ¿no? Y que es importante, como tú dices, que si somos parte de una empresa en donde nos capacitan, en donde nos dan educación, en donde nos dan cultura, pues que lo compartamos con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros padres, porque al final, pues eso es lo que en conclusión salva vidas, ¿no? Te agradezco infinitamente, sabes que te aprecio mucho, eres un gran amigo, y bueno, le cedo la palabra a Liz para que también nos ayude a hacer el cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos, por haber aceptado. Y bueno, Norma se ve que no se equivocó cuando me comentó de invitar a Luis aquí al programa. Creo que nos ha llenado sobre todo nos emociona de que, y hemos aprendido, porque a través de esas fotos, de lo que nos cuenta, de lo que nos presentó, como que nos hizo darnos cuenta de que aún estamos en pañales en el tema de prevención y que podemos dar más, tal vez sí, pero como dijo él, la palabra mágica, y creo que es lo que siempre promovemos dentro del programa, leer, porque es lo único que puede ayudarnos a mejorar y a cambiar nuestros paradigmas y el de los que nos acompañan. Muchas gracias, Luis. Esperemos conocernos en el otro año, que me vaya a visitar a Norma. Será un placer y no te llevaré café, pero te llevaré otro postre. Muchas gracias por haber aceptado estar aquí hoy y esperemos que no sea la primera vez. Esperamos seguir colaborando contigo en las próximas, sabiendo de que siempre promovemos eventos gratuitos para la comunidad. Justo quería tomar también estos minutos para agradecer a todos los que se sumaron a nuestro primer congreso, Mujeres Pensando Fuera de la Caja, que fue un éxito porque creo que ayudamos a muchas más personas a que les atraiga este mundo de la innovación, de la creatividad, y que veamos a los sistemas de gestión como algo no tan estandarizado, si se puede decir así, algo tan duro, sino donde también le damos emociones y creatividad e innovación a esta parte y a las personas que comparten con nosotros. Muchas gracias, Luis, por estar hoy día con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, que tengan bonita noche a todos. Hasta luego.